Así que bueno, vamos a compartir un pequeño PowerPoint que traje que nos va a servir también a modo de repaso. Estuvimos trabajando con la serie La Iglesia y comenzamos hace el mes de octubre viendo un poquitito cómo la iglesia es una, cómo desde Génesis hay iglesia, porque Adán era el sacerdote ahí en su huerto, y cómo la iglesia fue evolucionando, desarrollándose, la revelación fue siendo progresiva, pero tomábamos como referencia la iglesia del libro de los Hechos, para no llevar tanto la historia hasta el libro de Génesis, y con un cuadro que estuve también desarrollando, no sé si podemos podés pasar, ahí van a tener un resumen, siguiente. Dale el siguiente. No, te pasaste un cuadro. Ahí está. Este es el cuadro que estuvimos usando, donde comenzamos desde el año 33 aproximadamente, lo que pasó el día de Pentecostés, cómo nace ahí la iglesia bajo el nuevo pacto. Y a partir de ahí a cada iglesia le pusimos un nombre de acuerdo a la característica. Iglesia apostólica, iglesia perseguida, iglesia imperial. Y en el último episodio estuvimos viendo la iglesia de la Reforma. De hecho, Salem viene de esa rama, de la rama reformada. Somos de esa rama y nos tocaría ver hoy un poco lo que es la iglesia post-reforma, que pasó después de Lutero y compañía, y situarnos un poquitito a lo que es hoy. Nosotros como iglesia, ya siglo XXI, ha llovido, ha habido muchas cosas por medio, y si ven la serie, no nos detuvimos en todos los detalles, sino que van a ver que dábamos una pequeña explicación de lo que pasó en cada iglesia y luego una aplicación para que todos podamos seguir creciendo como iglesia, como parte de esta hermosa comunidad. Así que en el día de hoy vamos a poner ahora sí la siguiente diapositiva y vamos a leer luego un texto que traje en Primera de Corintios. Y si yo les tuviera que preguntar a los que siguieron la serie, habíamos hablado de que la reforma de la iglesia vino como un instrumento para, no sé si decir la palabra solucionar, porque hay cosas que todavía se siguen mejorando, pero como la reforma fue un instrumento para arreglar cosas que la iglesia no estaba haciendo bien. Y la forma que dejó la reforma, no sé si alguien me puede decir lo que es eso. ¿Qué es eso que ven ahí? Una pequeña o grande grieta. Hasta ese momento no había católicos apostólicos romanos y católicos protestantes. Hasta ese momento la iglesia era una, se considera la iglesia católica. ¿Saben lo que significa la palabra católico? Universal. No había cristianos romanos y cristianos protestantes, había solamente cristianos. Y el propósito de Lutero, al corregir esos errores de la iglesia, el propósito de él era unir la iglesia. Sin embargo, saben que Lutero fue juzgado como un hereje y la iglesia se divide en católicos romanos por un lado, o católicos apostólicos romanos por un lado, y católicos protestantes por el otro lado. Es decir, dejó una grieta. Y a pesar de que ambos lados de la grieta se consideran cristianos, tanto los católicos romanos como los católicos protestantes, nosotros nos vamos a detener hoy de este lado de la grieta, del lado protestante. ¿Estamos de acuerdo o no? No estamos desmereciendo el otro lado de la grieta. Creo que de ambos lados hay muchas cosas para corregir. A veces somos muy dados a señalar el error de la grieta de enfrente y no miramos hoy los errores que también nosotros tendríamos que mejorar como iglesia, pero yo quiero detenernos en nosotros hoy como iglesia, católicos, universales, cristianos, protestantes del siglo XXI y poder cerrar esta serie con una aplicación. Así que, ¿cuál es la forma que dejó la reforma? Una grieta importante, la iglesia se divide, hubo un tiempo post-reforma, en el cual la iglesia romana fue en contra de los protestantes, mucha sangre de por medio, la Santa Inquisición, la quema de libros y demás. Pero cuando entramos en el lado protestante,
podemos poner la siguiente imagen. Los protestantes también estamos muy divididos, muy. Quiero que quédense con esa palabra división, porque en ese árbol que vemos ahí, si tuviéramos que definir la iglesia protestante en diferentes ramas, no sé si sabrías decir cuál es tu rama de las que está ahí. Luteranos, presbiterianos, anglicanos o anabaptistas. Y de ahí tendríamos que seguir y llegar a Salem, Barcelona. ¿No? Porque dentro de cada rama hay ramitas y dentro de cada ramita salen otras. Yo quiero explicar muy brevemente porque lo que quiero ir luego al texto. Pero aún los católicos supieron guardar más, a pesar de que dentro de los católicos romanos hay también ciertas divisiones en cuanto a credos, doctrinas y demás. Creo que ellos, al tener un papa donde su palabra es infalible, solucionan todo rápido. Lo que dice el papa es lo válido, ¿vale? Nosotros no, al final lo que enseña cada pastor, cada iglesia, cada denominación, al final como que hay más libertad y eso también da posibilidad a mayor grado de división. Entonces, explico muy breve la iglesia y vamos a ver en cuál estamos nosotros y dónde quiero llegar. No sé si le pueden dar un caramelo al niño, porque es que no voy a poder si no. Cuando Jesús decía, dejad que los niños vengan a mí, algún día quiero preguntarle a Jesús cómo hacía para predicar. Me va a volver, es que encima tengo que subir la voz y... ¿Por qué gritas? Porque hay un niño detrás. Entonces, miren por ejemplo, la iglesia luterana, rápido, no sé si hay algún luterano entre nosotros. ¿Hay algún luterano? Raúl, ¿qué son los luteranos? Eso quedó ya como el tiempo. A día de hoy hay iglesias luteranas, es una iglesia que se formó 10 años prácticamente después de Lutero. Lutero no estaba de acuerdo con ciertas doctrinas de la iglesia, el bautismo de infantes, el papado, el purgatorio, la oración a los santos, María como intermediaria, y la iglesia tomó parte de esa doctrina y salió la iglesia luterana. 10 años después de las 95 tesis. A veces pensamos solo que los luteranos son las 95 tesis de Wittenberg. No. Fue una iglesia que se formó, donde a día de hoy todavía prevalece y toma enseñanzas de Lutero de manera literal, y es una rama, son cristianos protestantes. Luego se abrió otra rama, la iglesia presbiteriana. ¿Algún presbiteriano entre nosotros? ¿Saben lo que son o no? Habría que empezar por ahí, ¿no? O sea, ¿saben lo que son? Estoy acá en una comunidad, en una iglesia. Los presbiterianos vienen de una rama reformada, donde Zwinglio en Suiza comenzó también, no estaba de acuerdo con ciertas cosas de Lutero, sobre todo en el tema del bautismo. Saben que Lutero seguía bautizando infantes, Zwinglio dijo, no, eso no es bíblico y demás. Entonces abrió otra rama que se llamaba la rama reformada y apareció un gran teólogo, Juan Calvino, y comenzó a darle doctrina a esa rama reformada. Y de ahí viene la iglesia presbiteriana, donde un tal John Knox llevó la doctrina de Calvino a Escocia y comenzó todo lo que hoy conocemos como la teología calvinista. No sé si hay algún calvinista entre nosotros, no calvinista en doctrina, donde no fue Calvino el que inventó los 5 puntos. El calvinista tiene 5 puntos de depravación total, es decir, el ser humano nace en pecado, expiación limitada, Jesús muere solamente por los escogidos, por lo tanto hay una elección incondicional, Dios escoge solamente a los escogidos, la gracia es irresistible y la salvación es para siempre, la perseverancia de los santos. Y hoy se conocen como los 5 puntos del calvinismo. Ustedes habrán escuchado hoy esta rama con predicadores como Paul Washer, Michel Sugelem, John MacArthur, es esa rama. No son presbiterianos, esos se consideran reformados, pero seguramente en internet o en alguna publicación alguna vez lo han oído. No sé si hay alguno de esos por aquí. La idea no es señalar a nadie, la idea es que puedas ver a ver dónde estoy yo y cuál es mi tarea hoy como iglesia moderna. Luego vienen los anglicanos parten de Enrique VIII, donde se armó otro grupo de cristianos, los cuáqueros, la iglesia episcopal, la iglesia metodista. ¿Cuándo escucharon hablar de Wesley y su hermano? Salían a predicar en un caballo, evangelizaban, y ahí nace lo que es la iglesia metodista, la iglesia wesleyana, y de ahí parece ser vienen los pentecostales y carismáticos, de la zona anglicana
pero del lado de John Wesley y compañía, donde a diferencia de la iglesia reformada, la iglesia pentecostal por lo general no toma la doctrina calvinista, sino que toma más una doctrina arminiana, donde el ser humano nace con libre albedrío, donde Cristo muere por todos, donde la salvación, cuidado cómo te portabas porque la puedes perder, la puedes volver a ganar. O sea, muy diferente a la rama presbiteriana. También hicieron 5 puntos, porque la palabra clave que estamos trabajando, ¿cuál es? División. Hay división. No estamos de acuerdo con tu doctrina, yo creo que la gracia no es irresistible, yo creo que sí. Entonces se comenzó a desarrollar toda una teología sistemática que podríamos decir, porque esto no es un consenso universal, que digamos la última rama que aparece es la rama anabaptista, donde ahí vienen los menonitas y comienzan a dar importancia a una iglesia, vamos a darle más importancia a la comunidad, no nos mezclemos con el Estado, busquemos la paz y demás. Y sale una 4ª rama y de cada una de esas 4 ramas salen ramas y ramas y ramas y ramas. Y ahí en algún momento de esas ramas estamos nosotros. Así que ahora ya que te hice una pequeña introducción, ¿en qué rama estaríamos? Aclaro que esto no es consenso universal. Digo, por si luego alguno está en casa con otro libro de teología, a lo mejor en lugar de presbiteriano dice reformado, o a lo mejor en lugar de anabaptista. De hecho, los bautistas, la iglesia... Hoy generalmente lo que se tiene conocimiento es, lo primero que te preguntan, ¿sos pentecostal o bautista? Porque es lo único que hay en algunos. Son tan cuadrados, o sos pentecostal, ¿no? O sos bautista. Y yo a veces para reírme le empiezo a explicar ramas, y sos un sectario, me dicen. No, le digo, comenzá a ver nuestros orígenes, porque la raíz de todo es Cristo. La raíz en ese árbol es Cristo. Y luteranos, presbiterianos, anglicanos, anabaptistas, todos somos hermanos en la fe, con diferentes formas de ver la Biblia. Decíamos esta mañana en el grupo de conexión, en una pequeña charla que tuvimos, que al final solamente Dios puede conocer a Dios. Cuando decimos yo conozco a Dios o voy a estudiar a Dios, o aún la palabra teología, es una palabra ¿qué es teología? El estudio de Dios, pero solamente Dios puede estudiar a Dios. Entonces nosotros nos limitamos a interpretar lo que la Biblia enseña acerca de Dios y en cada interpretación nacen diferentes ramas doctrinales. Si no, podríamos terminar la serie de la iglesia, no necesariamente viendo en qué rama estoy, porque al final yo me he visto a veces en una rama y otras veces en otra. Y gracias a Dios tengo un pastor que a veces cuando hablo de estas cosas me dice, al final, independientemente de la rama que estés, Cristo tiene que ser la raíz, el centro de todo, y podemos variar aún en el tiempo con diferentes interpretaciones. Y creo que como Lutero, nuestro propósito debería ser siempre buscar la unidad, aunque muchas veces no va a quedar otra alternativa que al discrepar con otras doctrinas poder inclinarnos más hacia una rama que hacia otra rama. Así que Abraham, no sé, ¿dónde ponemos Salem? Salem Barcelona. Porque aún Salem Barcelona es diferente a Salem Madrid. ¿Alguno estuvo en Salem Madrid? Y Salem Madrid hay varias iglesias, y Salem Madrid es diferente a Salem Torrejón. Y me dijeron que Salem Torrejón es diferente a Salem Tenerife. Y yo estuve en Salem Torrejón y he visto que sí, que es diferente a ustedes. De hecho, creo que tienen los bancos de madera de ustedes, que tenían aquí. Y dije, pero luego estuve en Salem Seseña y eso es... Yo estuve ahí y dije, esto es diferente, esto es al final como es, porque en Salem está esa libertad de poner a Cristo como el centro, pero a partir de ahí cada comunidad, cada teología, cada cultura a veces le va dando forma también. Entonces yo quiero ir a lo bíblico en el día de hoy. Si tuviéramos que ubicar a los pentecostales, repito, más del lado anglicano, bautistas, presbiterianos, que es generalmente lo que se suele hablar, los luteranos están en extinción, prácticamente ya la iglesia luterana es, al menos en España, hay iglesias y son muy bonitas, les recomiendo que si alguna vez pueden ir a una iglesia luterana, háganse fotos porque son estéticamente tienen así uno entra ahí y como que todo oscuro y las luces y las cruces y demás. Tengo un amigo que se casó en una iglesia luterana y pagó un montón por solamente alquilarla.
Y los anabaptistas prácticamente hoy ha quedado poquito también de esa rama, aunque algunos dicen que tal vez los bautistas pueden venir de ahí. Ahora, independientemente, ¿cuál es la palabra clave? División. O sea, eso es división y no estamos poniendo el otro lado de la grieta, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. La estamos dejando a un lado, a pesar de que los podemos considerar cristianos también. Y algunos me dicen, no, pero un católico, sí, son cristianos también. No, pero tienen a la Virgen María. Bueno, si querés hablamos de tus ídolos, de lo que hay en tu corazón, y determinamos lo mismo. Entonces, vamos a leer el texto ahora sí, vamos a ir a la enseñanza que quiero dejarte. Los que no han visto la serie, luego lo pueden chequear ahí y poder ver cómo a cada iglesia le dimos una característica. Pero en los tiempos de Pablo, ¿qué rama había? En los tiempos de Pablo, cuando Pablo escribe 1 Corintios 3, versículo 21 al 23. ¿Qué rama había en los tiempos de Pablo? La rama, podríamos decir, judía, que había creído en Cristo como el Mesías. La rama no judía, que no había creído en Cristo como el Mesías, pero creía en Dios. Se habían añadido gentiles y comenzaron a circular toda una serie de apóstoles, discípulos, predicadores. Y Pablo le escribe a una iglesia que está dividida. ¿Cómo vamos a ver ahora? ¿Cuál es nuestra palabra clave? División. La forma que dejó la Reforma es una grieta, es división. La Reforma se lleva a cabo a partir del año 1500, pero ya en los tiempos de Pablo, en la primera iglesia, Pablo le escribe en su tercer viaje misionero a una iglesia donde estuvo 1 año y medio predicando y enseñando. ¿Se imaginan lo que sabe esta iglesia? Pablo, 1 año y medio, sin internet, sin tablet, sin tantas distracciones como tenemos hoy, día y noche explicando el evangelio a esta iglesia. Y en su tercer viaje misionero, él se entera de un problema. Una familia llamada Ecloé le escribe una carta y le dice: Pablo, mira, tenemos estos problemas en la iglesia. Y entre esos problemas, dice el capítulo 3, versículo 21 al 23, Pablo dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Todo es vuestro. Quisiera que esa frase la pegues la pongas de fondo de pantalla, la escribas en un lugar de tu casa. Hoy, como regalo de San Jordi, regalá un libro y escribirle en la tapa, en la dedicatoria: todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, yo podría decir, actualizando, sean luteranos, sean presbiterianos, sean anglicanos, sean anabaptistas, sean, podríamos poner ahí, sea el mundo, si te quedás chico, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, noten los polos, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. A ver si en 20 minutos te puedo dejar la idea que quiero transmitir. Pablo tiene en esta carta, cuando uno lo lee, mucha revelación que aportar a esta iglesia todavía. Pablo en ese 1 año y medio no llegó al techo de su revelación. Él, cuando escribe el capítulo 2, dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esas cosas que nadie vio, que nadie imaginó, dice Pablo, Dios nos las reveló a nosotros, los apóstoles. Los apóstoles tuvieron revelación de esas profundidades de Dios. Y cuando uno espera ya en el capítulo 3 que Pablo comience a dar detalle de esas revelaciones, yo estaría esperando. Es como cuando comenzás a leer un libro y un capítulo te anticipa algo que el autor va a decir. Y ya en el siguiente capítulo esperás que está eso, ¿no? A ver si me lo dice. Sin embargo, uno entra en el capítulo 3 esperando esas profundidades, esas revelaciones, y uno encuentra que Pablo dice: no, es que no puedo darle esas revelaciones, no puedo. Tengo que darles leche y no vianda, porque soy carnales, porque soy niños. Habiendo entre ustedes, dice, disensiones, pleitos, divisiones, tengo que volver a darles otra vez el mismo alimento rudimentario que les di cuando estuve con ustedes. Y Pablo, en lugar de dar revelación, comienza a hablar de problemas como si hay que comer comida sacrificada a los ídolos o no.
matrimonios que se estaban divorciando, mujeres que estaban dejando a sus maridos porque no eran cristianos y se creían más espirituales, y tiene que escribir un capítulo sobre el divorcio. Tiene que escribir un capítulo acerca de la cena del Señor porque la estaban tomando indignamente. Tiene que escribir un capítulo sobre los dones espirituales porque todo el mundo parecía que hablar en lengua era lo más espiritual. Y uno comienza a leer y dice, wow, qué aburrido. Pablo, ¿dónde está la revelación? Ahí. Me dijiste que los apóstoles recibieron eso profundo, que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios, y te pones a hablar de comida, te pones a hablar de dones, te pones a hablar de matrimonio, te pones a hablar de divisiones, y uno dice, Pablo, es que no puedo, ¿por qué? Porque ustedes están divididos. Uno dice ser de Pablo, otro dice ser de Cefas, otro dice ser de Apolos. ¿Acaso está Cristo dividido? Va a decir en el capítulo 1. Y no es que Pablo nos está mostrando la imagen de un Cristo descuartizado, la cabeza de Cristo por un lado, las manos por otro lado. Cuando Pablo está diciendo, ¿acaso está Cristo, el Mesías, dividido? La palabra Mesías es un título, no un nombre propio, que nos habla de Jesucristo y su pueblo, la iglesia. Lo que Pablo está diciendo, por eso Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos ¿qué? Miembros, el cuerpo, somos miembros unos con otros. Y Pablo dice, ¿acaso está la iglesia? O sea, ¿cómo voy a dividir la iglesia? ¿Cómo podemos dividirnos nosotros? ¿Cómo puedo yo hoy estar acá predicando y pretender que hay partes de mi cuerpo que son más importantes que las otras? Pablo dice, eso es absurdo. Y no puedo darle parte de esa revelación, ¿por qué? Porque ustedes están divididos en estupideces. Estaban los que decían ser de Pablo, no sé, porque Pablo era muy dado a las misiones, Pablo era dado a los gentiles, pero había otro grupo que decía ser de Pedro. Y Pedro era más Pedro era más del judío, del circuncidado. Pedro era más pastor, más litúrgico. Pero luego parece ser que había estado Apolos entre ellos, que era un maestro elocuente. Yo me hubiera inclinado con Apolos. Yo me voy con Apolos, porque la elocuencia que tenía, la sabiduría. Entonces se hacía lo que comúnmente se hacía con otras deidades. Parece ser que la iglesia de Corinto se le rendía culto a personas. Pablo dice, pero ¿cómo se van a estar gloriando tanto en uno como en otro, cuando al final, en definitiva, tanto Pablo como Apolos como Cefas son vuestros? Están para tu crecimiento, están para tu edificación. Tanto un predicador como otro, y uno puede decir, bueno, pero yo estoy más de acuerdo con la teología de las misiones, pero por estar más de acuerdo con esa teología, no tenés por qué estar hablando mal, criticando y destruyendo, como pasó en los tiempos de algunas iglesias que estuvimos viendo, donde en el nombre de la palabra se derramaba sangre. Pablo está diciendo, todo es vuestro. Y por lo tanto algo que tendría que haber sido beneficioso para la iglesia, estamos hablando de una iglesia que dice el capítulo 1 que fue enriquecida en ciencia, en conocimiento, en dones. Buscá cualquier manifestación del Espíritu Santo y parece ser que estaba en Corinto. Cuando Pablo nombra el capítulo 12, cada una de las manifestaciones, uno dice, wow, pero en esta iglesia había profecía, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, milagros, sanidades. Y lo que tendría que haber sido constructivo terminó siendo destructivo por causa de sus pleitos, disensiones, divisiones y demás. ¿A cuántos les suena parecido, familiar eso? Y si yo defiendo mi postura, qué mejor que atacar la de Abraham. Pero si Abraham quiere que la gente lo siga siguiendo, tendrá que replicarme a mí y tendrá que mostrarme por qué lo que él cree, lo que él interpreta, es lo correcto. Y Pablo está diciendo, ¿no se dan cuenta que tanto la doctrina de Raúl como la doctrina de Abraham, como la doctrina de Pedro, porque al final Dios es más grande que cualquier interpretación que nosotros podamos dar acerca de él? Y como Dios es más grande que toda interpretación, y como Dios es un misterio profundo, cuidado con levantar la bandera y decir, la rama esta es la rama correcta, la verdad absoluta, porque te vas a estar privando y te vas a estar perdiendo de cómo otra rama también puede enriquecerte para tu crecimiento espiritual y personal. Y yo en esta mañana vengo a dejarte igual que Pablo. ¿Saben cómo Pablo solucionó este problema? O sea, Pablo no atacó las divisiones, las disensiones, los pleitos, porque léanlo luego en el capítulo 3. O sea, habla de una cosa que uno dice, pero es que Pablo está hablando de la iglesia hoy.
Una vez vino un profesor a darnos Primera de Corintios a Madrid y comenzó la clase de Primera Corintios diciendo, voy a hablarles de la iglesia del siglo XX, porque era en el siglo XX, era en los años 90 y pico, cuando yo di esa materia, me acuerdo, un siglo XX, como un siglo atrás, ¿no? Un siglo atrás. Y yo dije, empezó así la clase, voy a hablarles de la iglesia del siglo XX, del año 98 en Madrid. Y se puso a leer la iglesia en Corinto. Y uno, claro, comenzaba a ver, tenemos problemas con temas de comida, si se puede comer en el kebab o no. No, pero McDonald's diezma la secta satánica y Coca-Cola encontraron dedos en una Coca-Cola. Y uno dice, pero ¿de verdad vamos a estar discutiendo por temas de comida, temas de dones? ¿No? ¿Cuántos ministerios? Hay 5, hay 10, hay 15, no, pero... Y este ministerio es ministerio, y ese es ministerio... Y cosas que a veces nos ponemos a discutir, y Pablo va a ir a la raíz. Pablo va a decir, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Cefas? ¿Qué es Apolos? Va a decir más arriba, luego ustedes lo pueden leer. Yo no quise llenarle, además como es la Reina Valera 60, no quise traer mucho texto. Pero Pablo va a decir, ¿saben qué es tanto uno como otro? Servidores de Dios. Para ustedes, dice Pablo, todo es vuestro. La palabra servidores ahí en griego es el hiperete, las personas que iban en las galeras, en los barcos debajo. ¿Se acuerdan que uno iba ahí en el barco y había uno tocando pum, pum? La película de Ben-Hur, ¿vieron la película de Ben-Hur? Pum, pum, pum. Y el hiperete iba ahí remando y todas las necesidades que hacían arriba y además les caía todo. Y Pablo dice, al final ustedes están endiosando, elevando a un nivel de deidad a personas que están ahí en la galera, trabajando, predicando, enseñando, para vuestro propio beneficio. Por lo tanto, si hay alguna persona ahí, Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, ¿cómo que el mundo? Pablo es mundano. No, al final todo lo creado fue bueno y en gran manera. El mundo está para ustedes, dice Pablo. El problema es cuando nosotros amamos al mundo separados de Dios. Vieron que Primera de Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, pero si el mundo lo creó Dios y todo lo hizo hermoso, bueno y en gran manera. Sí, amigo, pero el problema es cuando el hombre ama lo finito separado de Dios. Cuando el hombre ama lo finito en relación con Dios, eso es beneficioso. Y si algo en el mundo te ayuda a crecer, a desarrollarte como persona, da igual el nombre que tenga, da igual el polo en el que esté, noten, sea la vida o sea la muerte, seas calvinista o seas arminiano, seas de derecha o seas de izquierda, seas del Real Madrid o seas del Barcelona, si algo te inspira, si algo te motiva y te ayuda a crecer, Pablo dice, apropiate de eso porque eso es tuyo. Y se va al otro polo, lo presente o lo porvenir. Podés escuchar una canción del mundo, dice Pablo, que te inspire a amar a tu mujer. ¿Cuánto necesitan eso? No, pero hermano, como que la música la inventó el diablo, no, pero si al final todo lo que Dios creó, podés leer literatura que no necesariamente tenga un título arriba, libro cristiano de Clie, que te inspire a desarrollarte, a crecer en tu oficio. Pablo te está diciendo, amigo, tenés el mundo que Dios puso a tu disposición para poder llegar a ser la persona que yo quiero que seas, y estás discutiendo si lo porvenir es más real que lo presente, si la vida es más que la muerte, y se están involucrando en debates, en polos aburridos. Hermano, ¿usted cree que la salvación se pierde o no se pierde? Aburrido. Hermano, ¿usted cree que la fe viene por el oír o por... Aburrido. Y Pablo está diciendo, escúchame, tenés ahí un mundo para poder crecer, todo es tuyo. Todo aquello que se fundamenta en Cristo, Pablo está diciendo, todo es tuyo. Y va a poner la imagen. ¿Saben que luego en el capítulo 3 también Pablo va a decir, ¿saben qué es Apolo, Cefas? Somos colaboradores. Colaboramos tenemos diferentes opiniones en algunas cosas, seguro, porque al final nos limitamos a interpretar misterios. Pero somos colaboradores de ustedes, y pone el ejemplo de un campo, Pablo, en el capítulo 3.
Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. El campo es tuyo. No, yo soy más partidario del regador. No, es que no te están ofreciendo una manguera de riego, amigo, te están ofreciendo un campo. Yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Y luego pone la imagen de un edificio. Dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Apolo, Cefas edificaron encima. Entonces, ¿pero con qué me quedo? ¿Con el perito arquitecto? Quédate con el edificio. Está ahí para tu favor. Yo creo que si Pablo hubiera escrito hoy este texto tal vez de una manera más actual, no sé qué imagen te hubiera usado, pero creo que a veces estamos discutiendo Pablo sembró, bueno, ¿qué semilla usó? ¿Semilla para terreno duro, terreno blando? El regador, el que riega, ¿qué regó? ¿Con aspersor? ¿Con manguera a chorro? Porque yo creo que la bíblica es la del chorro, y creo que a veces nos enredamos en debates donde yo te quiero llevar, escúchame, que todo es tuyo, tómalo. Si algo te inspira, al final toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Ese gol que te quedaste ahí mirando y te asombró y dijiste, no puede ser que haya una persona creada que haya sido capaz de llevar a cabo esa jugada, ese gol. Qué inteligencia, los descubrimientos científicos que nos llegan hoy, cómo el hombre no tiene techo, cómo sigue descubriendo, innovando, evolucionando, y te quedás así con la boca abierta. El otro día veía lo del VAR, el VAR automático, que ya si hay una uña del delantero un poquitito más adelantado, ya en un segundo, el VAR te hace así una imagen y te quedás así, ¡wow! Qué inspirador será para personas que están estudiando áreas. Yo me deleito en el gol, y en el fuera de juego, pero personas que están estudiando cómo la ciencia ha ido en aumento, y Pablo dice, todo lo creado es tuyo, está ahí para ayudarte a crecer, a madurar, a evolucionar como persona. Por eso te dejo 2 enseñanzas en el día de hoy, la iglesia contemporánea. Evitemos las divisiones, evitemos los pleitos, evitemos las decisiones. ¿De qué manera? Entendiendo que todo está a nuestro favor. Que puedo sentarme a tomar un café con una persona luterana que cree que bautizar al hijo es clave para que mi hijo sea salvo, y me lo va a decir, porque los luteranos crean eso. ¿Cómo quitas el pecado original? Con el bautismo. Y puedo sentarme a hablar con él y yo decirle, no, pero mira, yo creo que no, que luego mi hijo cuando sea grande tendrá que tomar una decisión personal de hacerlo. Y podemos hablar y conversar y edificarnos mutuamente, entendiendo que él es mi hermano, que yo soy su hermano y que ambos somos partes de una familia. Todo es vuestro. Por eso enseñanza, primero, todavía tenés muchas cosas que aprender. ¿Sabías eso o no? Todavía tengo muchas cosas que aprender. No te quedes ahí. Pablo va a decir también en el capítulo 3, el que se cree sabio, hágase ignorante. Capítulo 3. ¿Quién es el sabio? El que de algo finito hace un ídolo y cree que está ahí. Cuando yo creo que Dios es así, así y así, y creo que Dios es eso, estoy haciendo un ídolo. Porque como hablamos en la reunión de la mañana, Dios es profundidad, Dios es trascendente. Y Pablo dice, veo oscuramente como un espejo. Y si él veía oscuramente, nosotros ¿qué vemos de Dios? Y cuando veo que alguien se levanta en redes sociales a levantar una bandera y decir, esta es la verdad correcta, escúchame amigo, todavía tenés muchas cosas que aprender. Y necesitamos seguir aprendiendo y creciendo, porque todo lo que no se mueve, muere. ¿Querés matar algo? Déjalo quieto. ¿Querés matar tu cerebro? Déjalo quieto. No pienses, no reflexiones. Cree y obedece. Muere. Muere. Por eso la vida, aún la vida cristiana, el escritor de Hebreos, para ser bíblico, porque uno está diciendo, bueno, el escritor bíblico, ¿qué te está diciendo? Que la vida cristiana es una carrera, donde Dios siempre nos quiere como en movimiento. Puestos los ojos en Jesús, corramos con paciencia, pero corramos. No te detengas. La vida misma, yo no entiendo de leyes físicas, de átomos, de partículas, pero dicen que en la vida, en el mundo, en el universo creado por Dios, hay leyes que nosotros no vemos,
que están en continuo movimiento y hacen que el hombre evolucione, a pesar de que no venimos del mono. Pero cosas que hace años atrás se veían como una locura, en el Antiguo Testamento sacrificaban a los niños. Hoy eso se ve como algo aberrante, como una locura. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se veía como algo normal? ¿Aún se acuerdan cuando Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo? ¿Sabes por qué Abraham ni rechistó? Porque eso es lo que se acostumbraba en aquel tiempo. Las deidades te pedían a tus hijos. Y Dios le muestra a Abraham que Dios no es como las otras deidades, que Dios Él va a poner su hijo. Y hay una gran enseñanza, pero Abraham, ¿pero cómo vas a entregar tu hijo? Sí, pero es que el mundo ha evolucionado, el mundo sigue creciendo, y si yo me detengo en algún punto de esa historia, de ese trayecto, de ese tiempo pasado, presente o futuro, yo muero. Pablo era una persona que estaba en continua evolución teológica, y se olvidaba de lo que quedaba atrás y se extendía a lo que está delante. ¿De qué me habla eso? De movimiento. En el marketing, continuamente hay que estar innovando, porque si te quedaste con el Windows 95 en el ordenador y vas a pedir trabajo y te tenés que entregar un currículum para, no sé, informático en una área de no sé qué. Bueno, a ver, ¿qué software usas? Y decís Windows 95, amigo, estás muerto. Por mucho que te guste el logotipo y las ventanitas, la vida evoluciona y la teología también. Y Pablo dice, todo es vuestro, no metas a Dios en una caja criticando otras ideas. Aprendamos. Desarrollamos. Hay un escritor, Abraham recién me regaló un libro, para mí es N.T. Wright, lo he descubierto hace poquito. ¿Saben cómo llegué a N.T. Wright? ¿Has leído de N.T. Wright? Ese lo has leído. Yo llegué a él por medio de un libro católico romano. Llegué a él por medio de un libro. Hace 10 años atrás, en mi mano, tener un libro católico romano de una editorial católica, eso era sinónimo de purgatorio. Pero Dios fue poniendo gente que me ayudó a entender de que hay que seguir creciendo. Uno de mis escritores preferidos escribió un comentario de Romanos y lo editó 5 veces. Cuando lo volví a editar, volví a cambiar un versículo, una idea, porque entendía que al final todo se trata de esto. Todo es vuestro. Si algo te inspira, si algo te ayuda a crecer, ponele tu nombre y tomalo, porque Dios lo puso ahí para tu propia evolución, para tu propio crecimiento. Y detenele y miralo, contemplalo. Todavía hay muchas cosas que tenés para aprender, y te dejo la segunda, todavía tenés muchas cosas para dar en el reino. Mucho que aprender, pero todavía esta iglesia en Corinto, que tiene muchas cosas que aprender de Pablo, de Apolos, de Cefas, del mundo, también tiene muchas cosas para dar, y por eso le va a escribir luego el capítulo 12, donde cada miembro en su lugar, con su función, con una sola cabeza que es Cristo, pero Pablo va a invitar a esta iglesia. Gente, todavía ustedes tienen muchas cosas que aportar en esta sociedad. Hablábamos ayer con Abraham, ¿cuántos ministerios hay? ¿Cuántos ministerios hay? Debate o discusión estúpida, ¿no? 5, 8. Pablo dice, mira, hay diversidad de ministerios. 1 Corintios 12. ¿Qué es diversidad? Diversidad. En una iglesia puede haber tantos ministerios como miembros haya. Y a veces por etiquetar algo, cuando Pedro escribe 1 Pedro 4:10, Pedro dice que cada uno, según la multiforme gracia que Dios le dio, póngala al servicio de los demás. 1 Pedro 4:10. ¿Quién es el buen administrador? El que la multiforme gracia que recibió la pone al servicio de los demás. En otras palabras, yo quiero ver tu vida y que tu vida me enseñe a crecer. Inspírame con lo que haces. En algo tenés que ser bueno. Escúchame, ¿sabes lo que es la multiforme gracia de Dios? De hecho, en griego, para los que saben griego, la palabra es polikos. La gracia de Dios es multiforme, polikos. De ahí viene la palabra polícromo. ¿Qué significa la palabra polícromo? ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¿No? ¿Seguro que 7? ¿Alguien podría levantar la bandera y decir tiene 7 colores? El arco iris es polícromo.
Y a veces entre el rojo y el azul hay una gama de colores que no tienen nombre. Ese es Dios, con lo que te dio. O sea, en tu vida hay una gama de colores que no es apóstol, evangelista, pastor, maestro, profeta. Hay una gama de colores que no tiene nombre, que no tiene una etiqueta. Y te invito que si todavía hay muchas cosas que aprender, y tomo la palabra, me estoy predicando a mí, ojalá nunca puedas llegar a decir, llegué, porque cuando uno llegué, ¿llegaste a dónde? ¿No? O sea, ¿a dónde llegaste? O ya lo tengo, ¿no? Cuando hablamos de Dios, la Biblia, la serie que vamos a estar dando ahora, para mí va a ser, la Biblia para mí es un libro único. Y no solamente porque tengo el testimonio de Dios, sino porque no me canso y cuando creo que llegué a un punto teológico que ya lo sé, de repente Dios pone en mi camino otra persona que me dice, mira, puede ser también por aquí, y lo estudio y lo veo, y, a lo mejor, y ahora qué hago, ¿no? Y no hay problema, mira, al final estamos aprendiendo, pero todavía tenés muchas cosas que dar, y si querés ser un buen administrador, ponelo al servicio de los demás. Poné tu talento, el don, la multiforme gracia que Dios te dio al servicio de esta comunidad. Mirá, el otro día hablaba con un pastor en Argentina. Yo no sé cómo en Argentina, con tan pocos recursos, el peso devaluado y la economía por los suelos, el tipo en su iglesia abrió un comedor de niños y están comiendo todos los sábados al mediodía 300 niños. Y me dice, Raúl, no te creas que le damos cualquier tipo de comida, comen mejor que en casa, que en mi casa, dice. Me regalaron un local, me regalaron un horno de pizza, pero yo digo, ¿cómo que te regalaron? Eso yo ya me olvidé, yo hace tanto que no voy por allá y digo, sí, gente que... Y yo digo, ¿cómo con tan poquito? Personas que dicen, Señor, lo que me des lo voy a poner al servicio de los demás, ¿cómo Dios no va a invertir en un ministerio así? Y por lo tanto, muchas cosas que aprender, muchas cosas que dar. Y cuando encuentres con algo que te inspire, podemos volver al árbol, cuando encuentres o te topes con algo que te quita el aliento, que te ayuda a crecer, que ves la vida de alguien y te inspira, te motiva. Todos tenemos referentes en la vida, no a los cuales quisiéramos parecernos, porque hay muchas cosas también malas que ver, pero detalles que nosotros vemos, luteranos, presbiterianos, anglicanos, anabaptistas, y poner ramas abajo, el mundo, la vida, la muerte, lo porvenir, lo presente, lo futuro, cosas que te ayudan. Pablo te dice, mira, cuando te encuentres algo así, apagá el teléfono, míralo, contemplalo, disfrútalo y crecé, porque todo es vuestro. ¿Te animás? ¿O sos de esos que, no, voy a clavar mi bandera luterana? Inspírame. Si me vas a explicar por qué un niño tiene que ser bautizado, inspírame. Yo quiero aprender. Pero si te vas a ir de la otra rama, la anabaptista, que hay que rebautizarlo, ¿saben qué hacían con los anabaptistas? Los ahogaban. Porque los anabaptistas decían, no, el adulto se tiene que volver a bautizar, porque no vale el bautismo de niño. ¿Y saben qué hacía la iglesia con los anabaptistas? Los metían en el agua y los ahogaban. Tanta sangre, tantas peleas, tantos pleitos. Y Pablo 2000 años atrás, escribiéndole a una iglesia que no ahogaba gente todavía, pero que se estaba dividiendo por doctrinas de comida, de matrimonio, de dones, y algunos más que me he saltado por ahí seguramente. Y al final la buena noticia es que en este reino, en esta comunidad, somos hermanos que estamos para ayudar a crecer mutuamente, a poder edificarnos. Pongamos a Cristo como el fundamento de todo. Veamos un universo que fue creado en Él o por medio de Él y para Él, y podamos hoy tomar el desafío de evitar sangre que nos dejó la historia de la iglesia, de evitar la quema de libros y levantar al hermano que tengo al lado. Y a pesar de que no estoy de acuerdo, la gracia es irresistible o no. Mira, podemos charlarlo y lo podemos hablar, ¿no? Ese a lo mejor es un debate. La expiación, ¿es limitada o ilimitada? Volviendo a luz. ¿Vieron esos debates? Te voy a explicar por qué la expiación es limitada o ilimitada. Aprendamos, crezcamos.
y que Cristo, que cuando el mundo vea ese árbol, ojalá pueda haber una sola rama, que eso solamente creo que va a pasar cuando el Señor venga, pero que pueda ver que hay ramas diferentes, pero ramas que están en unidad. Si algo tenemos que aprender hoy como iglesia moderna o contemporánea, como lo llamé, es que todo lo que está ahí está para nosotros y para que el nombre de Jesucristo sea anunciado en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos ponemos de pie para orar. Todo es vuestro. El hermano que tenés al lado es tuyo. Decile, inspírame. Ayúdame a crecer. Mostrame otra forma de pensar. Para los que tienen la mente oxidada, lean, reflexionen. Hagan el sela del salmista. Cuando lean la Biblia, hagan sela. ¿Saben lo que era el sela? ¿Vieron cuando están leyendo los salmos? De repente hay un sela. ¿Qué es sela? ¿Se acuerdan Ronaldo, no? Cristiano Ronaldo. Hacé un sela y contemplalo. Termina la reunión y ya estamos enseguida con el teléfono. No, tranquilo, que hay cosas más interesantes que en un mensaje de WhatsApp. Tiene el mar acá en Barcelona. Todo es vuestro. Mirá el mar. ¿Sabés por qué la ola siempre llega hasta un lugar? ¿Vieron cuando vas al mar, te parás ahí, la ola hasta dónde llega? Porque Dios le dijo hasta ahí. Hasta ahí. Y mirás otras cosas. Mirá a tu hermano mismo, la nueva creación, lo que Dios ha hecho en su vida, que te inspire, que te anime, que te desafíe. Señor, en esta mañana, gracias por cada uno de los que está aquí. Todavía tenemos tantas cosas que aprender y contemplar. Dame, como le diste al criado de aquel profeta, abre mis ojos y que pueda ver lo que todavía no he visto, que son más los que están a mi favor, que tú estás presente, que tú estás ahí. Abre nuestros ojos en esta mañana y lejos de dividirnos y pelear y discutir y querer tener la razón, danos el corazón de Pablo, danos el corazón de esa iglesia, Señor, que tú siempre quisiste formar, donde le dijiste el mundo los va a conocer en la medida que se amen unos a otros. Ayúdanos, Señor, a valorar, a apreciar, a contemplar, a discernir, Señor, lo grande que eres. Y en esta mañana pedirte perdón por tanta sangre, por tantas peleas, discusiones, enojos. Noches que me acosté enojado porque la razón era mía, claro. Te pido perdón y te pido que me ayudes a cambiar. En el nombre de Jesús, abre nuestros ojos y muéstranos que todo es nuestro. Ayúdanos a amar lo finito, arraigado a ti, arraigado a Cristo, para que podamos ver este mundo como tú lo ves. Gracias, en el nombre de Jesús.